Empezamos a estudiar la clase anterior, el tema relacionado con la primera etapa, la tercera etapa de modelación en los modelos de clásicos de 4 etapas, que se denomina la selección modal. Entonces, recordemos, esta etapa básicamente lo que trata de hacer es estimar cuál va a ser la decisión del modo de transporte que van a elegir los usuarios para realizar su viaje desde un origen hacia un destino. La teoría que se utiliza es la denominada teoría de la utilidad aleatoria, la cual postula que el usuario lo que hace es ponderar las distintas características que tienen los modos de transporte que tiene disponible para viajar y elige aquel modo de transporte más adecuado. Y eso quiere decir el cual maximiza su utilidad. Utilizamos aquel concepto de utilidad que vimos al inicio del curso, es decir, que las características de los bienes que las personas consumen le generan este beneficio que hemos denominado utilidad. Esas características son las que generan la utilidad. En este caso, lo que estamos utilizando para el caso de los distintos modos de transporte. Características como la tarifa, el tiempo de viaje, la comodidad, la confiabilidad que tiene un modo de transporte, es decir, qué tan exactos son los horarios. Si el vehículo, el autobús, por ejemplo, dice que sale a las 7:10 de la mañana, si sale a esa hora, si tiene que pasar a determinado momento por una estación, por una parada, qué tan confiable son esos horarios. Ese conjunto de características, así como características propias del usuario, como sus niveles de ingreso, su posesión vehicular, la edad que tienen, etcétera. Esas características combinadas hacen que se genere una función de utilidad que es valorada por el usuario y utilizando esta utilidad, él compara los modos de transporte y elige el que más le conviene. Sin embargo, nosotros como modeladores no somos capaces de calcular de forma exacta esa utilidad, sino que podemos estimarla a través de lo que llamamos una utilidad representativa, que llamamos V. Esa sería la utilidad para un determinado modo de transporte para un determinado usuario. Y que para tomar en consideración todos aquellos elementos que el usuario también pondera, pero que yo no puedo incluir dentro de la utilidad que yo calculo, elegíamos un término de error aleatorio. Y eso es lo que generaba la utilidad completa del modo I para el usuario U. Entonces, por eso decíamos que esta es teoría de utilidad aleatoria. Este término de error aleatorio podíamos utilizar distintas distribuciones. Por ejemplo, si suponíamos que ese término distribuye normal, que esos términos de error aleatorio de todos los modos son distribuciones normales, independientes, entonces el modelo que se desarrolla es el conocido como el modelo Probit, el cual vimos que es un poco incómodo de calcular, sobre todo cuando la cantidad de modos de transporte que voy a emplear es más de 2. Entonces, normalmente se supone, se utiliza una distribución Gumbel o doble exponencial negativa, con lo cual nosotros encontramos el modelo Logit o Logit multinomial, en el cual la probabilidad de elegir un modo I se calcula de una manera que es bastante sencilla, que es la exponencial de la función de utilidad representativa, que hemos llamado aquí V, entre la sumatoria para todos los nodos, J,
Luego vimos que, bueno, que en realidad esto, nosotros como vamos a usar en general usuarios que son de características similares, entonces podríamos llamar esto simplemente probabilidad de elegir el módulo. Y esa es la forma más usual de escribir el modelo lógico. Entonces, esta es la fórmula de ese modelo Logit, que es el que estamos nosotros estudiando y calibrando. Luego vimos que en general estas funciones de utilidad del modo I, ya voy a estar quitando la denominación de U, es una combinación de, en general, de características del modo de transporte, y también podríamos incluir algunas características de, podemos llamarla aquí Z, del usuario. Las características del usuario. Es una combinación lineal y que estos parámetros, podríamos tener parámetros de dos tipos, que eran parámetros genéricos. Eso quiere decir que el parámetro IJ, donde I es el modo de transporte, que es lo que hemos, así como lo hemos estado denominando aquí, y J de la característica J-ésima. J1 sería el costo, J2 el tiempo de viaje y así. Entonces, los parámetros pueden ser genéricos, eso quiere decir que el J, este parámetro, es igual para todos los modos de transporte. Para todo modo. O específico. Es decir, que el θ1 es distinto a el θ2 y así sucesivamente. Y por otro lado, vimos que los datos que utilizamos para calibrar estos modelos tienen, podrían tener dos naturalezas distintas. Los datos pueden ser datos desagregados en general. Es decir, tengo observaciones individuales de elección de modo de los usuarios. Entonces tengo qué fue lo que eligió cada uno de ellos, o agregados. Normalmente los modelos agregados, los datos agregados son por origen destino y lo que contabilizan es la cantidad, número de personas que eligen un determinado modo. En términos de estas características, vimos que existen dos métodos para calibración o dos metodologías de calibración de los modelos. Los métodos de calibración lo que buscan es encontrar cuáles son los valores de esos parámetros IJ, qué valor tienen. Y teníamos primero un método aproximado que es la regresión lineal múltiple, el cual requiere, vimos, que los datos sean agregados. Solo con datos agregados podemos usar regresión lineal, porque en los datos agregados podemos, estas elecciones, como lo tenemos en número de personas, eso sería una variable continua, que lo necesitamos, esa característica en regresión lineal múltiple. Entonces, esa es una característica de los datos necesaria para esta metodología. Y la segunda característica es que todos los parámetros ocupamos que sean genéricos. En general, los parámetros que van asociados a las variables y asignarle un parámetro específico
a todos los modos menos uno, porque uno de esos modos lo vamos a utilizar de referencia. ¿Qué hacíamos en este método de regresión lineal? Bueno, antes de eso pongamos, y el segundo método es la maximización de la verosimilitud. Y este método es sin restricciones. Los datos pueden ser de cualquier naturaleza y los parámetros también, todos los parámetros que sean necesarios se pueden modelar con ese método de calibración. Entonces, el método de regresión lineal múltiple, como vimos, lo que hacíamos es lo siguiente. Dado que la probabilidad de elegir el modo I, como vimos, era, voy a usar aquí una U ahora. U sub I entre la sumatoria de E a la U sub J para todo J. Entonces lo que hacemos es utilizar un modo de referencia. Voy a llamarle a ese, a la probabilidad de elegir ese modo P sub R, donde R tiene que ver con que estamos usando este modo de referencia. Y entonces todos los demás modos de transporte, comparo la probabilidad de elegir cada modo contra ese modo de referencia. Eso nos daría E a la UJ menos E a la UR. Y aplicando el logaritmo natural a esto, nos queda la diferencia de utilidades. Entonces esto normalmente va a tener esta forma. Sería el parámetro específico del modo J menos el parámetro específico de R. Como decíamos, esta va a ser el valor del coeficiente del intercepto con el eje. Y como vamos a obtener un solo valor, lo que hacemos es considerar que ese parámetro del modo de referencia es cero. Entonces, en realidad, lo que uno estaría obteniendo aquí es el parámetro del modo J respecto al R. O lo que es lo mismo, le llamaríamos solamente el parámetro sub J, pero en realidad es un parámetro relativo. Y luego tendríamos por acá, por ejemplo, siendo estos parámetros genéricos, el parámetro 1 respecto a la diferencia de la característica número 1, J, menos la característica 1 de R. Y así, la número 2, etc. Entonces, en general, vamos a tener aquí que esto sería nuestra variable y luego esta diferencia de características, digamos este delta sería como la variable x1 y este otro delta sería la variable x2, etc. Y aplicaríamos regresión lineal múltiple para calibrar esto. Bien, vimos el caso de dos modos de transporte. Es muy sencillo porque solamente aplicamos este procedimiento que acabamos de ver y vamos a tener en general con solo dos modos de transporte, cada observación, cada dato nos va a dar un punto de esta línea recta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de un modo de transporte? Vamos a ver ese caso. ¿Qué pasa si tengo tres modos de transporte? Vamos a utilizar como referencia el modo 1. Tres modos. Entonces, voy a usar referencia, el modo 1. Entonces, siguiendo ese procedimiento que vimos, haríamos probabilidad de elegir el modo 2 respecto a la probabilidad de elegir el modo 1. Y probabilidad de elegir el modo 3 respecto a la probabilidad de elegir el modo 1 también. Entonces, si aplicamos el procedimiento, vamos a encontrar que tendríamos dos
dos ecuaciones. Tendríamos el logaritmo natural de P2 entre P1 igual a el teta 2 más, vamos a llamarle aquí alfa. Vamos a suponer que las funciones de utilidad tienen esta forma. La utilidad del modo J es el teta sub J más alfa por x1 más beta por x2. Pueden haber más, pero vamos a suponer esta función de utilidad para el ejemplo. Y esto es así, excepto para el modo 1, ¿verdad? J sub 1 igual 0. Por lo que ya sabemos. Entonces tendríamos alfa por... vamos a ver cómo le llamamos a esto para que no se confunda. Bueno, no importa. Pongámosle aquí J y J. Entonces tendríamos aquí X 1, 2 menos X 1, 1 más beta por X2, 2 menos X2, 1. Entonces tendríamos esto así. Y la otra ecuación que saldría de esta otra relación sería logaritmo de P3 entre P1 igual a teta 3 más alfa por el X13 menos el X11 más el beta por el X23 menos el X2. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo lidiar con esto, porque tenemos dos ecuaciones a calibrar. Algunos ingenieros, algunos consultores lo que hacen es que calibrarían cada una de estas ecuaciones de forma independiente y luego lo que hacen es un proceso iterativo para hacer que estos parámetros tengan el mismo valor. Fíjense que estas, al ser dos ecuaciones independientes y tener datos independientes de calibración, los valores de alfa y beta que voy a obtener con una y con otra van a ser diferentes, pero deben tener el mismo valor. Entonces, como les decía, algunos consultores lo que hacen es y calibran cada uno independientemente y luego hacen un proceso iterativo, poco elegante y sin mucho sustento para hacer que esos parámetros sean iguales. Nosotros ya vimos un procedimiento cuando vimos los modelos de generación de viajes de cómo poder calibrar varias ecuaciones lineales en una sola regresión y es utilizando variables binarias o modas. Entonces aquí nosotros podríamos hacer lo mismo. Entonces lo que hacemos es esto. Cuando tenemos más de dos modos, usamos siempre un modo inicial de referencia, que es el que su parámetro específico le ponemos un valor igual a 0. Y luego vamos a usar lo que yo denomino un segundo modo de referencia, una segunda referencia. ¿Qué es esa segunda referencia? Recordemos que cuando yo aplico variables binarias, en realidad lo que hago es que en lugar de, es decir, estos parámetros que son como las pendientes en cada uno de los ejes, pues van a ser iguales en todos los casos, pero necesito obtener distintos interceptos, ¿verdad? Que sería cada uno de ellos uno de los parámetros específicos de cada uno de los otros modos, ¿verdad? Está el modo de referencia 1, es el que está aquí abajo, es el intercepto 0, pero luego necesito el intercepto 2, que es del modo 2, y ese intercepto 3, que es del modo 3. Entonces, cuando uso variables binarias, lo que hago es que uno de ellos le calculo directamente el intercepto, digamos que este sea el teta 2, y luego el siguiente teta, que es teta 3, se calcula como el teta 2 más un lambda, o un gamma, es como hemos estado llamándolo, y luego ahí tendría cada una de las ecuaciones con las pendientes iguales, y calibro eso en un solo procedimiento. Entonces,
decía, voy a utilizar una segunda referencia. Por ejemplo, en este caso voy a usar segunda referencia al modo 2. ¿Qué quiere decir esta segunda referencia? Que a ese le voy a obtener directamente el teta 2 se obtiene de forma directa. Y todos los demás van a estar referenciados a esto. Entonces yo hago el siguiente cambio de variables. Para el resto de modos que no son referencia, ¿verdad? El modo 1 ya es la primera referencia, el modo 2 es ya la segunda referencia. Para todos los que queden, en este caso sería solamente para el modo 3, le defino una variable binaria de la siguiente manera. Voy a decir Z3 va a valer 1 si estoy comparando, si estoy comparando el modo 3, es decir, cuando hago estas comparaciones, y 0 en otro caso. Entonces, estas dos ecuaciones, o 3 o 4 o 5, las que sean, yo las voy a cambiar por una sola que va a decir logaritmo natural de PJ. De hecho, aquí le puse 3, que sería el modo 3, pero es para cualquier J que sea distinto a los modos de referencia. Entonces sería PJ con respecto a P1, porque es la referencia que elegimos, va a ser igual a el teta 2 más gamma J, que en este caso sería solamente el gamma 3 por Z sub J, porque esta definición de variables binarias, como les decía, las hago para todos los demás modos de transporte. Para el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Para todos los demás que yo no haya usado como referencia. El modo 1, como decíamos, su teta es 0. El modo 2 es al que le vamos a calcular este intercepto, ese parámetro específico de forma directa. Y todos los demás modos, todos los demás J's, tendríamos que hacer esto, definirle una variable binaria y sumar esas variables binarias aquí. Entonces sería eso más lo mismo, ¿verdad? Alfa por el x1 de j menos el x11 más el beta, perdón, x2j menos el x21. ¿Okay? En este caso particular, que tengo solamente dos modos de transporte, entonces la ecuación que me queda, esta ya sería una sola ecuación, una sola regresión que tengo que hacer, sería la siguiente, sería el logaritmo natural de PJ respecto a P1 va a ser igual a teta 2 más esta sumatoria, como solamente me queda un modo de transporte, sería solamente Z3, vamos a ver, gamma 3 por Z3. Gamma 3 por Z3 más alfa, por lo mismo, x1j menos x11 más beta, x2j menos el x2. Esa sería una sola ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy comparando el modo 2 con respecto al modo 1, entonces aquí tendría P2 sobre P1, Z2. Z3 valdría 0, porque ahí estoy comparando al modo 2. Z vale 1 si estoy comparando el modo 3 y 0 en cualquier otro caso. Entonces, en este caso, si J es 2, entonces este Z3 vale 0. Entonces, este término no sumaría. Y lo mismo aquí, x12 menos x11 y x22 menos x21.
Entonces esta ecuación se convierte en esta, ¿no? Exactamente esta ecuación sin este término. ¿Qué pasa cuando J es 3? Entonces es P3 sobre P1. Y aquí quedaría teta 2 más gamma 3 por 1. Entonces, este término, esta suma, sería el equivalente a teta 3. Entonces tendría este término. Y todo lo demás, igual. Si tuviera un cuarto modo de transporte, entonces aquí yo estaría sumando, además de gamma 3 por Z3, sumaría más gamma 4, Z4. Entonces cuando tenga J igual 4, tendría P4 sobre P1. Z3 valdría 0, porque no estoy comparando al modo 3, estaría comparando al modo 4. Y me quedaría teta 2 más gamma 4 por 1, porque Z4 valdría 1, porque estoy comparando el modo 4. Entonces me queda teta 2 más gamma 4, que eso sería el equivalente a teta 4. Y todo lo demás. Entonces sería el equivalente a tener logaritmo natural de P4 sobre P1 más igual a gamma 4, como digo, que sería gamma 3, teta 3 más gamma 4. Entonces tendría teta 4 más alfa por la diferencia del x1 más beta por la diferencia del x2. Que tengo un quinto modo de transporte, entonces sumo gamma 3, z3, gamma 4, z4, gamma 5, z5. Y cuando comparo el modo 5, z3 y z4 serían 0. z5 valdría 1 y me quedaría entonces logaritmo natural de P5 sobre P1 igual a teta 5. Teta 5 porque me quedaría teta 2 más gamma 5 más alfa por delta x1 más beta por delta x2. Y así sucesivamente según la cantidad de modos de transporte que yo use. Entonces, en definitiva, en términos generales, cuando tengo varios modos de transporte, la ecuación que yo tendría que calibrar es logaritmo natural de PJ respecto a P1. Bueno, voy a poner 1, suponiendo que la primer referencia es el modo 1 y que la segunda referencia es el modo 2. Así como hicimos. Sí. Eso siempre se hace con respecto a la primera referencia. O sea, digamos, si yo pongo PJ sobre P1, ese 1 es siempre sobre la primera referencia. Sí, vamos a suponer que usted tiene el automóvil, el bus, el tren y el taxi. ¿Okay? Vamos a usar esos 4 modos. Auto. Llámale aquí A. Tengo bus, tren, taxi. Y si quieren pongamos uno más, la bicicleta. Tengo esos modos de transporte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál quiere usar como primera referencia? Bueno, y vamos para hacerlo bien, bueno, no, mejor hagámoslo con 2 variables. Vamos a suponer que la función de utilidad del modo J es igual a teta J y como hemos hecho aquí, alfa por alguna variable x1 y beta por alguna variable x2. Entonces, ahora sí, ¿cuál quieren que sea la primer referencia? ¿Cuál modo de transporte? Puede ser cualquiera. El tren, profe. El tren. ¿Ok? Entonces, primera referencia, tren. Listo. Segunda referencia.
El bus. El bus. Muy bien. Entonces, nuestro modelo, según lo que acabamos de ver, quedaría de la siguiente manera. Sería el logaritmo natural de PJ respecto a, como era lo que estabas preguntando, respecto a la primera referencia. Siempre respecto a la primera referencia. Va a ser igual a el parámetro específico de la segunda referencia, que es el parámetro que vamos a encontrar. Entonces, aquí tendría el teta del bus. Esa es la clave, ¿verdad? Con lo de la primera referencia y la segunda referencia. La primera referencia es la que va a ir aquí siempre en el denominador, siempre respecto a esa. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la diferencia de los tetas, cuando yo haga esta resta, siempre se reste la de esa referencia y ese es el que quede en cero, ¿verdad? Porque si ya yo pongo aquí otro modo de transporte diferente, entonces me va a quedar el parámetro de ese modo aquí y es el que se estaría cancelando. Y yo necesito que se cancele solo uno. Entonces, sí, siempre entonces, primera referencia es la que va a ir aquí en el denominador. Y la segunda referencia es la que tiene aquí el parámetro específico. Esta es primera referencia y esta es segunda referencia. Y luego ya los demás modos de transporte quedarían así. Yo tendría un gamma y un zeta para los otros modos. El tren es la primera referencia. El bus es la segunda referencia. Entonces me quedan el auto, el taxi y la bici. Para eso les tengo que sumar su parámetro, su variable binaria, ¿verdad? Porque yo estaría definiendo, en este caso, vamos a ponerlo por aquí, un z del auto que vale 1 cuando yo comparo el auto, 0 en otro caso, un z para el taxi, igual que vale 1 cuando yo comparo el taxi, 0 en otro caso, y un z para la bici, que vale 1 cuando comparo la bici, y 0 en otro caso. Cuando comparo, ¿cuándo? Cuando comparo aquí, ¿verdad? En esta comparación de probabilidad de dirección. Entonces decía, tengo que sumar z del auto, z del taxi, z de la bici aquí. Gamma A, ZA, gamma TX, ZTX, gamma bici por Z bici. Listo. Y ya luego me quedaría alfa de el X1J menos el X1T, ¿verdad? Que es la referencia. Más beta X2J menos X2T. Y esta es la ecuación que yo tengo que calibrar. Mi base de datos, ¿cómo sería? Veamos. Ese es el archivo que habíamos usado en la clase anterior. Entonces déjenme, bueno, que se termine de abrir. Entonces, veamos el ejemplo que estábamos usando la clase pasada, donde teníamos, en este caso eran solamente dos modos de transporte. Entonces, en el caso de dos modos de transporte, nosotros no tenemos que sumar variables binarias, ¿verdad? Porque tendríamos la primera referencia, ese tiene un parámetro o un intercepto 0. Y entre comillas, lo que sería la segunda referencia ya es el segundo modo, y a esa le vamos a obtener el intercepto de forma directa. Las variables binarias, recordemos que nosotros estas variables binarias las estamos incluyendo porque yo cuando hago regresión lineal solamente puedo obtener un intercepto.
Entonces, si tengo dos modos de transporte, pasa lo siguiente. El modo 1, su parámetro específico es 0, porque es el que lo estamos usando de referencia. En el segundo modo, a ese le obtengo el intercepto y ya. Esto de acá, que es nuevo, respecto a lo que vimos la vez anterior, estos términos que son nuevos, se utilizan a partir del tercer modo de transporte en adelante, el tercero, el cuarto, el quinto. Porque para eso también necesito encontrar un intercepto, ¿verdad? Un parámetro específico. Y en esos casos, por ejemplo, el del tercer modo, que aquí es el auto, va a ser igual a esto más esto. Ese sería su parámetro específico. El del taxi. El parámetro del taxi va a ser el del bus más este parámetro, y el de la bici sería este más este. Por eso es que lo sumamos. Pero cuando tengo dos modos de transporte, es muy sencillo. Esta parte que marqué en el cuadro amarillo es lo diferente a lo que vimos la vez anterior. Vean que la base de datos, voy a escribirla aquí, luego la comparamos con el Excel. La base de datos que usamos antes para calibrar este modelo, ¿cómo era? Era de la siguiente manera. Teníamos una columna que era Y, que era esto. Logaritmo natural de PJ sobre PT. Esa columna, ¿no? Esto es Y. Y luego teníamos, como esto no existía, simplemente esto que fue lo que llamamos X1 y esto que fue lo que llamamos X2. Teníamos una columna de los deltas de la primera variable y el delta de la segunda variable. Veamos la base de datos que teníamos. Es esta. Disculpe. Entonces, con base en los datos que teníamos, que era para cada origen destino, la medición de la variable 1 y 2 para el auto, 1 y 2 para el tren, y bueno, y aquí los porcentajes de elección de auto, y bueno, y por diferencia la del tren. Entonces, con base en esto, creamos esta base de datos de calibración. Esto era Y, X1 y X2, que corresponden a esto. La Y, X1 y X2, que son estas variables. Aquí lo nuevo es que le incluimos variables binarias. Entonces, lo único diferente es que vamos a tener aquí unas columnas de ZA, en este caso, ZE, TX y Z, bici. ¿Okay? Ocuparía esas columnas adicionales, que serían otras X, serían variables independientes adicionales. Entonces, ¿qué pasa si mi ejercicio, si mi problema fuera el siguiente? Voy a ver, pongámoslo acá, movemos eso. Y esto también lo voy a mover para acá. Entonces, ¿qué pasa si además del auto, el tren, yo tengo el bus? Entonces, yo tendría la variable 1. Bueno, esto cambiémosle de nombre otra vez, como hemos hecho para que no vayamos a tener confusión. Entonces tengo la variable 1 y 2 del auto, 1 y 2 del tren. Aquí tendría la variable 1 y 2 del bus. Claro que necesitaría entonces, bueno, si esta es la probabilidad de elegir el auto, necesitaría ahora sí la probabilidad del bus, del tren, por lo menos. Y bueno, también ocuparía la probabilidad del bus. Podría salir ya, ahora sí, por diferencia. Como aquí queda un 20%, vamos a suponer que aquí es 10 y 10, que a lo mejor aquí queda 49, no sé, que a lo mejor aquí es 2 y
29, y así sucesivamente, ¿no? Tendría esos datos. Entonces, acá yo hice todas las comparaciones del auto con tren. Es decir, para cada una de los orígenes destino, pum, 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 autotren, autotren, autotren. Necesitaría aquí, entonces, un Z del bus. Sería lo nuevo. El auto es la primera referencia. El tren, supongamos que lo voy a poner como segunda referencia. Entonces, veámoslo acá. Si yo tengo como en ese ejemplo, tengo los tres modos de transporte, auto, tren y bus. Yo voy a usar este como primera referencia, este como segunda referencia. Y mis funciones de utilidad, la del auto, va a ser el 0, porque este, como es la primera referencia, no tiene parámetro. Más, llamémosle alfa por el X1 del auto, más beta por el X2 del auto. La utilidad del tren. Como es la segunda referencia, se tiene su parámetro directo. Auto del tren, alfa por el X1 del tren, beta por el X2 del tren. La utilidad del bus. Ese también va a tener parámetro específico del bus. Y la ecuación que voy a calibrar sería la siguiente. Sería el logaritmo natural de PJ respecto a la primera referencia, igual al parámetro de la segunda referencia, que dijimos que era el tren, más el gamma del resto, ¿verdad? Esta es primera referencia, segunda referencia, y de aquí en adelante todos los modos de transporte tendrían este término. En este caso sería solo el bus. Gamma del bus por Z del bus más alfa por el X1J menos el X1A más beta por el X2J menos el X2A. Esa sería la ecuación que hay que calibrar. Tendríamos, entonces, como decía, ¿qué pasa cuando yo haga la comparación, a la hora de hacer la comparación del tren con el auto? Que es lo que teníamos ya hecho aquí bueno, aquí hicimos más bien, teníamos como referencia el tren. Aquí yo lo acabo de cambiar. Tal vez hagámoslo así para que esto coincida con el Excel y no cambiar mucha cosa. Vamos a suponer más bien entonces que el tren lo usamos de primera referencia y el auto de segunda. Entonces aquí sí tendría, si esta es la primera referencia, entonces el tren no tendría parámetro específico, y la segunda referencia, que es el auto, entonces es este que tendría aquí parámetro. Compararíamos entonces aquí más bien respecto al tren, y aquí el parámetro que tendría es el de la segunda referencia, que es el auto. Listo. Y entonces aquí también cambiaría. Aquí todas estas diferencias son respecto al tren. Ok, y ahora sí ya estamos bien. Primera referencia tren. Entonces el tren no tiene parámetro. Y es el que aparece aquí en el denominador y contra el que restamos. Segunda referencia al auto. Entonces el auto sí tiene parámetro específico y es el que vamos a encontrar de forma directa. El resto de los modos de transporte, que en este caso sería solo el bus, también tiene parámetro específico, pero la forma de encontrarlo es agregándole
una variable binaria de tal manera que el parámetro específico de esos modos, en este caso solo el bus, sería el del auto más el gamma del bus. ¿Cómo sería nuestra base de datos? Decíamos, es esta misma base de datos donde yo comparo el modo J, aquí primero el auto con el tren, todas sus variables, y tendría solamente un Z, ¿verdad? Que solo me queda un modo de transporte, aparte de las dos referencias, solo me queda un del bus, entonces le pongo un Z del bus. Aquí, como todas estas comparaciones son del auto con el tren, el Z del bus vale 0. Y entonces, de aquí para abajo, yo necesitaría tener las comparaciones de, ahora sí, el bus con el tren. Entonces yo haría logaritmo natural de la probabilidad del bus respecto a la probabilidad del tren. Ahí me quedó muy chiquito. ¿Qué pasó? Ah, bueno, es que en este caso tienen la misma probabilidad, por eso va a ser. Y después tendría la diferencia de el X1 del bus, bueno, aquí no le hemos puesto valor, pero sería el X1 del bus menos el X1 del tren, ¿verdad? Y luego el X2 del bus, el valor que sea, menos el X2 del tren. Entonces, hasta ahí seguiría, digamos, todo igual con el resto de observaciones. Y en este caso, como la comparación que estoy haciendo, estas comparaciones corresponden a la del bus con el tren, el Z valdría 1. ¿Sí? Si hay más modos de transporte, lo mismo, entonces luego siguen las comparaciones de ese otro modo de transporte, el X1, la diferencia de X1 y de X2 respecto al tren. El Z del bus valdría 0 y tendría aquí otro Z del taxi, por ejemplo, donde aquí vale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, con todos los del bus sigue siendo 0 y cuando ya viene el taxi, 1, 1. Ok. ¿Qué hacemos después? Una regresión lineal donde esto es Y y todas estas X y Z, las que haya, son las variables independientes. ¿Qué voy a obtener como resultado de esa calibración? De esa regresión lineal. Voy a obtener un intercepto aquí, un parámetro para esta variable que es alfa, un parámetro beta, aquí un gamma v y un gamma x. Y además tendría la intersección, que sería en este caso el parámetro de la segunda referencia, que sería la auto. ¿No? Es lo que me aparecería aquí en los resultados. Tendría un intercepto, que sería el parámetro del auto. Un alfa aquí. Un beta aquí. Y además tendría, aquí me aparecería el Z del bus y me aparecería el Z del tren. Y entonces aquí me daría un coeficiente que son esos, los coeficientes correspondientes a eso. Y como ya tengo esos valores, sabemos que el parámetro específico del tren es 0, porque es el que usamos de referencia. El parámetro del auto lo obtenemos directamente. Y el del bus sería este parámetro más este. Y el parámetro del taxi sería este más este. Que salen de aquí, de esta tabla.
¿Alguna pregunta? ¿O está claro este procedimiento? Sí, claro. Bueno, vamos a seguir ahora con el siguiente método, bueno, lo podemos ir viendo de acá, que se llama el método de maximización de la verosimilitud. Los datos, como vimos, de las elecciones que hacen las personas son en realidad elecciones discretas. Cada persona tiene un conjunto de alternativas de modos de transporte, el auto, el bus, el tren, etcétera. De esos elige uno. Y las elecciones en realidad que se hacen es como si fuera una elección binaria con cada modo de transporte. En cada modo de transporte elige o no utilizar ese modo de transporte. Yo elijo el auto sí o no, el bus sí o no, el taxi sí o no, el tren sí o no, etc. Entonces son elecciones binarias. Y las variables de elección, cuando yo lo que tengo son datos desagregados de persona por persona, no son variables continuas, es una variable discreta, binaria, y entonces en realidad yo no podría utilizar regresión lineal como lo hemos hecho, a menos de que, ¿cuándo puedo yo tener datos agregados? Solamente cuando para un origen destino en particular, los valores de las variables independientes, la tarifa, el tiempo de viaje y cualquier otra, tengan estos valores, sean los mismos para todos los usuarios de este origen destino. Eso sí normalmente es así, ¿verdad? Para un determinado origen destino, pues el tiempo de viaje, la tarifa del bus, del taxi, etcétera, pues tendría que ser la misma para todos los usuarios. Entonces, sí es bastante generalizado el que yo pueda agregar los datos, pero cuando mis datos no están por origen destino, tengo una combinación de muchos orígenes destinos y algunas pocas observaciones en cada uno de ellos, entonces es difícil porque el valor de la tarifa, del tiempo de viaje y otras características no van a tener los mismos valores para un buen conjunto de usuarios que me permitan a mí agregarlos de esta forma. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo puedo yo tener datos agregados? Cuando tengo varios conjuntos de usuarios para los cuales las variables independientes que caracterizan a los modos de transporte tienen exactamente los mismos valores para todo ese grupo de usuarios. Aquí está pasando eso. Todos los que viajan entre el origen destino A, el valor de X1 y X2 del auto, el X1 y el X2 del tren y del bus, todos tienen los mismos valores para un buen conjunto de usuarios. Entonces yo nada más puedo contabilizar cuántos eligen cada modo de transporte. Y así para los distintos modos, orígenes destino. Entonces ahí puedo agregar, pero en general eso, los datos que yo observo no son agregados, están desagregados. Entonces necesito utilizar otra metodología para calibrar el modelo. Y una metodología para encontrar parámetros de modelos estadísticos, de distribuciones de probabilidad, que le gusta muchísimo a los estadísticos, es la maximización de la verosimilitud, la cual consiste en encontrar los valores o los parámetros de esas funciones de probabilidad o de distribución
de probabilidad que hacen que el conjunto de datos observados sea el más probable. Entonces, ¿cómo se define la verosimilitud? Si ustedes recordarán que cuando yo tengo una función de distribución de probabilidad o una función de probabilidad, lo que hago es multiplicar los valores de esa función de probabilidad evaluados en cada uno de los datos observados. Entonces, así es como está calculada aquí la verosimilitud. Entonces, lo que se hace es calcular la probabilidad de que cada uno de los individuos Q elija la opción J. Entonces, el individuo número 1 tenía el auto, el bus y el tren para elegir. Entonces, supongamos que él eligió el bus. Entonces, yo multiplicaría aquí la probabilidad de elegir el bus por el usuario número 1. Si el usuario número 2 eligió el tren, entonces multiplico aquí en esta multiplicación la probabilidad de elegir el tren por el usuario número 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo se calculan esas probabilidades? Como ya vimos con el modelo Logic, ¿verdad? La exponencial del modo elegido entre la sumatoria, las exponenciales de utilidad de todos los modos. Esos son los PJ. ¿Qué es esta variable binaria G que estoy poniendo aquí, 1 o 0? Bueno, es una forma de escribir de manera genérica la verosimilitud. Porque cada usuario podría haber elegido cualquiera de las alternativas, pero solo eligió una de ellas. Entonces, para poder escribir esto de forma genérica, entonces el usuario 1, yo puedo multiplicar la probabilidad, veámoslo aquí. Vamos a suponer que los modos de transporte son auto, tren y bus. ¿Okay? Y yo tengo, estos son los usuarios. Vamos a suponer que el usuario 1 elige este, que el usuario 2 también elige ese, que el 3 elige este, que el 4 elige este, el 5 también este, y el 6 este. Esas son las observaciones. Entonces, en la verosimilitud se calcularía así. La probabilidad de que el auto lo elija el usuario 1 por la probabilidad que el auto lo elija 2 por la probabilidad que el tren lo elija 3, que el bus por el 4, que el bus el 5 y el tren el 6. Sería nada más eso. ¿Por qué aquí aparece esto elevado a la G? Porque esto de forma genérica yo lo podría poner de la siguiente manera. El usuario número 1. Probabilidad de que elija el auto elevado a la 1 porque fue el que eligió. La probabilidad de que el 1 elija el tren elevado a la 0. La probabilidad de que el bus sea elegido por el 1 a la 0. ¿Por qué a la 0? Para que estos términos se cancelen y finalmente me quede solo la elección que hizo efectivamente ese usuario, que fue el auto. Entonces, por eso es que se escribe así. ¿Qué se pasaría con el 2? Sería igual, ¿no? La probabilidad de que el usuario 2 elija el auto a la 1, a la 0 y a la 0. Para que esto se cancele y me quede solo este término. Y con el tren, con el usuario 3 sería
¿El 3 eligió el auto? No. El 3 eligió el tren. ¿Sí? Y el bus, no. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Por eso es que la verosimilitud ahí está expresada como la probabilidad de que letra uso J, ¿verdad? Sí. La probabilidad de que la alternativa J sea elegida por el usuario Q elevado a la G JQ. Bueno, aquí multiplicatoria para todas las J y todos los Q. Donde G, JQ vale 1 si J fue elegido por Q y 0 si no fue así. Okay. Hasta aquí se entiende. Sí, profe, que todo claro. Muy bien. Entonces, esta es la verosimilitud, donde cada PJ sub Q, como ya sabemos, es la exponencial de la utilidad de JQ entre la sumatoria, digamos en I, de E a la U I. Bueno, sigue siendo el modelo lógico. Lo que queremos entonces es encontrar cuáles son los parámetros de estas funciones de utilidad que hacen que esta verosimilitud sea máxima. Entonces, lo que se plantea es maximizar L, para lo cual haríamos la derivada de L respecto a cada uno de los parámetros igual a 0. Y esto nos da un sistema de ecuaciones que se soluciona para obtener los valores de teta. Esta expresión, como las probabilidades son exponenciales, muchas veces derivarlo o maximizarlo de manera directa es un poco incómodo. Entonces, también esa técnica se usó o se usa en estadística para los modelos de distribución, la calibración de parámetros estadísticos. Lo que se hace es, en lugar de maximizar directamente L, maximizamos el logaritmo natural de L, que aquí es muy conveniente porque se van a eliminar estas exponenciales, o bueno, una buena parte, la de los numeradores, por lo menos. Entonces lo que hacemos es calcular el logaritmo natural de L y maximizamos ese logaritmo, ¿no? Lo mismo haciendo la derivada de, a esto le podríamos llamar así L como rabito. Entonces lo que hacemos es maximizar esto, que sería la log verosimilitud, haciendo la derivada de la log verosimilitud respecto a cada parámetro igual a 0. Entonces, veamos que, bueno, veamos un ejemplo directamente. Este es un ejemplo sencillo, donde aquí la función de utilidad del modo I va a ser simplemente un parámetro teta multiplicado por una variable del modo I. Así de sencillo es la ecuación que vamos a calibrar. Entonces, tendríamos que la probabilidad, y son solamente dos modos de transporte, la probabilidad de elegir el modo 1 va a ser igual a E a la teta por X1 entre E a la teta X1, E a la teta X2. La probabilidad de elegir 2, lo mismo.
por lo que es lo mismo 1 menos P1. Entonces, la verosimilitud aquí sería lo siguiente. Tenemos 3 individuos, el primero elige el primer modo, el segundo también, el tercero elige el modo 2. Entonces tendríamos, esa sería la probabilidad de que el modo 1 sea elegido por el usuario 1. La probabilidad de que el modo 1 sea elegido por el usuario 2. Por la probabilidad de que el modo 2 sea elegido por el usuario número 3. Bueno, ¿por qué así? Porque esas son las elecciones que se hicieron. Entonces yo quiero encontrar cuál es el valor de este parámetro que maximiza la probabilidad de que yo observe esas elecciones que están en la base de datos observada. ¿A qué es igual L? Sería la exponencial de teta por el valor de x1, que es 4, entre la exponencial de 4 más 3. ¿Qué es esto? Es la exponencial de teta por x1 más teta por x2, ¿verdad? Que es el valor de la variable que estoy usando como característica de los modos de transporte, evaluado en el modo 1 y del modo 2. Son estos valores, 4 y 3. Aquí. Multiplicado por la probabilidad de que el modo 1 sea elegido por el usuario 2. Pues nos vamos al usuario 2, individuo 2, y tendría E a la teta por 1, E a la teta por 1 más E a la 4 teta. Y déjenme aquí hacer esto más grande. Poder seguir. Y el último sería probabilidad de que la opción 2 sea elegida por el usuario número 3. Entonces sería E a la 4 entre E a la 6 más E a la 4. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sin dudas, profe, por ahorita. Bien. Nosotros podríamos directamente maximizar esto, o la otra opción, como decíamos, que es la que normalmente uno hace, es aplicar logaritmo natural de Eli, lo que nos daría el logaritmo de esto más el logaritmo de esto más el logaritmo de esto. Profe, Sí, dígame. perdón, en ese tercer término no sería E a la 6 teta sobre E a la 6 teta más E a la 4 teta. ¿No? ¿Por qué cree usted que es así? No sé. Porque lo hice así en los otros anteriores. Pero en estos dos lo hice así porque el individuo 1 y el individuo 2 eligieron el modo 1. Entonces arriba en la exponencial va estos valores que corresponden al modo 1. Y luego abajo la suma, ¿no? Del 1 y el 2. Pero el individuo número 3 eligió el modo 2. Entonces en el numerador va la exponencial de la utilidad del modo 2, que es 4, no 6. Y abajo sí va la suma. Esa es la razón. Ah, ok. Ok, gracias. Eso es. Muy bien. Gracias por preguntar, porque eso era lo que yo esperaba que alguien me preguntara, porque aquí iba diferente. Bueno, seguimos entonces
hago el logaritmo natural de la verosimilitud, sería entonces el logaritmo de esto, que es el de arriba menos el de abajo, que me daría 4 teta más el logaritmo natural de e a la 4 teta más e a la 3 teta. Más lo mismo aquí, teta más logaritmo natural de lo de abajo más el último. Esa sería la log verosimilitud, la cual yo podría entonces hacer, si lo estoy haciendo manualmente, tendría que hacer la derivada, llamémosle esto L así como con colochito, la derivada de esto con respecto a teta igual a 0. Bueno, esto lo puedo sumar, ¿verdad? Para simplificar la ecuación, y eso me da 6 teta. Entonces, la derivada de eso sería 6 más la derivada de esta cosa, que sería la derivada de lo de arriba, que daría, a ver, ¿sí? Que sería 4 por e a la 4 teta más 3 por e a la 3 teta entre e a la 4 teta más e a la 3 teta. Bueno, y así sucesivamente, no voy a escribir todas las expresiones, y eso igual a 0, y entonces de ahí lo que tengo que hacer es despejar teta, ¿verdad? Y ahí me da el valor. Si lo queremos hacer así analíticamente, de forma manual, y ahí obtendríamos el valor del parámetro. Aquí lo que vamos a hacer es, para no ponernos a hacer eso y tener un procedimiento que podemos utilizar siempre, de forma sencilla en Excel, cuando tengo pocos datos, y no habría que usar algún otro software de calibración de modelos. O sea, hay software especializado para calibrar modelos de elección discreta, como uno que creo que lo pueden conseguir gratuito en internet, que es el Alloy. Si en algún momento ustedes les fuera de interés. No lo vamos a ver, no es parte del curso cómo se utiliza ese modelo, pero uno le mete básicamente la base de datos, le especifica las formas del modelo que está utilizando, que quiere calibrar, y pues ella le da todos los resultados. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer un poquito más manual con Excel. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Y déjenme ver a ver si aquí lo que hice fue la verosimilitud o la log verosimilitud que calibré. Vamos a ver. Ajá. No, aquí lo que hice fue directamente la verosimilitud. Ajá. Sí, vean. Recuerden que de forma genérica habíamos utilizado esto de aquí, ¿verdad? Habíamos utilizado todas las probabilidades elevadas a un parámetro binario G, que valía 1 si esa alternativa había sido elegida o no. Entonces, una probabilidad como, como esta, ¿no? En este ejemplo, donde decíamos el usuario 1 elige esta alternativa, el segundo también, luego esta y así. Entonces, la verosimilitud realmente tendría que multiplicar solo estas probabilidades. Que el usuario 1 y el 2 elijan el auto. No tengo para qué meter el tren y el bus. Que el tercero elija el tren. Es esta.
que el cuarto elija el bus, el quinto el bus y el sexto el tren. No necesito meter las otras que están aquí en 0 en esta tabla. Pero en forma genérica, que es la nomenclatura que utilizamos aquí en la teoría, para poder escribir esto en forma genérica sin de mano saber cuáles fueron las opciones que eligió cada usuario, entonces usamos este parámetro G. Entonces yo podría incluir dentro de la verosimilitud todos los modos de transporte, solo que este que fue elegido va elevado a la 1 y los otros que no fueron elegidos van elevados a la 0. Entonces, eso también me es útil en Excel porque así puedo de forma genérica escribir la verosimilitud, que sería el producto de probabilidades de todos los modos. Entonces, eso fue lo que hice yo en este Excel. Veamos. La función de utilidad de cada modo es el parámetro multiplicado por el valor de X. Voy a borrar aquí un poquito esto para limpiar y que se entienda mejor. Entonces, yo voy a poner aquí una celda con el valor del parámetro que ando buscando. ¿Ok? Ahí ya está la respuesta, pero vamos a ponerle ahí cualquier valor antes de... Pongámosle, digamos, 1. Entonces, este es mi parámetro θ. La función de utilidad del modo 1 y del modo 2, vamos a poner esto sentado para que nos ayude a ver visualmente esta cosa mejor. La función de utilidad del modo 1 sería este parámetro por el valor de x1, ¿de acuerdo? La función de utilidad del modo 2 para el individuo 1 sería lo mismo, el parámetro por x2. Entonces, aquí ya calculo todas las funciones de utilidad. Luego calculo la probabilidad de elegir el modo 1. De esta manera. Sería. Veámoslo así. ¿Sí? La probabilidad de elegir el modo 1, ¿qué sería? La exponencial de U1 entre la sumatoria de la exponencial de U1 más U2, es lo que aparece aquí. La exponencial de B12 entre la exponencial de B12 entre C12. ¿Cuál es la probabilidad de elegir 2? Más bien, la exponencial de C12, que sería U2, entre la sumatoria de las dos exponenciales, de U1 y U2. Y así lo calculo para todos. Ahora, aquí estoy elevando cada una de las probabilidades a G1 y G2, que valdrían 1 si el individuo eligió esa alternativa y 0 si no la eligió. ¿De acuerdo? Entonces, ven que aquí está elevado a la 1, este también está elevado a la 1 porque se lo eligió, este estaría elevado a la 1 y este estaría elevado a la 0. Estos estarían elevados a la 0 porque el individuo 1 eligió 1, no eligió 2. El individuo 2 eligió 1, no eligió 2. Y aquí el individuo 2, esto está mal. Ah, no, está bien. Así, y esto en realidad debería estar... Ajá, perfecto. Si estos están... Es que me confundí los decimales. Así. Este está elegido, elevado a la 1 y este está elevado a la 0. Y luego la verosimilitud, o cada pedacito de la verosimilitud, sería el producto de estas probabilidades. Esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y aquí estaría el producto
de todos esos pedacitos de verosimilitud. Este sería el. Esta es la verosimilitud. ¿Alguna pregunta de cómo construir esta tabla? Profesor, solo me perdí un toque en el parámetro que es 1. Ajá, es el parámetro que andamos buscando, que es este teta. Que tenemos que encontrar su valor. Yo estoy poniendo aquí un valor 1 para darle un valor inicial, porque ahora lo que vamos a hacer es aplicar ¿cómo se llama esto? El solver, para que el solver haga las iteraciones y me calcule el parámetro. Pero necesito ponerle un valor para poder escribir las fórmulas. Ok, gracias. Entonces, con este valor de referencia 1, escribí todas las funciones de utilidad, las probabilidades, la verosimilitud, y aquí está la verosimilitud total. Entonces, ahora lo que le digo a Solver es que maximice la verosimilitud cambiando, bueno, aquí dice que elegimos que sea maximizar y que cambie precisamente esa celda que me estás preguntando, ese valor de ese parámetro. Porque obviamente no es 1, es algún otro valor. Y le digo resolver. Listo. Entonces ya terminó. Y me da este valor de menos 0,7325. Ese sería el parámetro que Solver encontró que maximiza la verosimilitud. Aquí lo hicimos directamente con la verosimilitud porque eran pocas observaciones y la función de utilidad es muy sencilla. Pero cuando la función de utilidad es más compleja, tiene más parámetros, no es buena idea usarla directamente la verosimilitud, sino que sería mejor utilizar la log verosimilitud. ¿Cómo sería en el caso de la log verosimilitud? Fíjense que la log verosimilitud la veníamos calculando por aquí, que es esta, ¿no? Esta es la log verosimilitud. Entonces, nosotros pudimos haber introducido más bien esta ecuación que de forma resumida, voy a escribirla aquí, la log verosimilitud es 6, bueno, no, déjemelo así porque lo puedo escribir para cada una de las observaciones. Tal cual sería 4 teta más el logaritmo natural de las exponenciales. Teta más el logaritmo natural de las dos exponenciales y 4 teta logaritmo de las dos exponenciales. Es decir, que básicamente fíjense que esto de acá es la utilidad del modo 1. Esto es el logaritmo natural de la exponencial de la utilidad de 1 más la exponencial de la utilidad 2. Esta es la utilidad 2, perdón, la utilidad de 1. Logaritmo natural de la exponencial de 1, exponencial de U2. Y esto es U2, porque esa es la opción que eligió el usuario, entre el logaritmo de e a la 1 más e a la U2. Entonces yo pude haber hecho, y tal vez lo vamos a hacer aquí abajo y demostrarlo, haber hecho más bien el cálculo de la verosimilitud de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí. Ahí tengo estos mismos datos, que es el individuo 1 y sus utilidades. Entonces, vean que la log verosimilitud sería logaritmo natural de la verosimilitud. Sería, según la fórmula que encontramos, esto es la utilidad de 1 más logaritmo natural de la exponencial de U1 más la exponencial de U2.
la que sigue sería igual. La que sigue, la diferencia es que el primer término no es U1, sino que es U2, porque eso fue lo que eligió el usuario. Esa sería la log verosimilitud, y lo que hago ahora es la sumatoria de eso, que sería todo este término. Vamos de nuevo a usar aquí esto como 1, como el valor de referencia. Entonces, esperar a que esto guarde para que actualice. Listo. Y entonces ahora le digo aquí a Solver, maximíceme más bien esto, cambiando igual el mismo parámetro. Vamos a ver. Qué raro, aquí no me dio, algo hice mal. Ah, problemas cuando son así muchas referencias que Solver no logra calcularlo bien. Vamos a ver. Sí. Es que Solver, la verdad es que Solver no es muy bueno para hacer esta cosa. Para hacer las optimizaciones, sobre todo. Ahí está. Pero no, bueno, creo que ahora sí lo va a hacer. No. Pues no lo logra. No. No lo está haciendo aquí bien con la log verosimilitud, que lo debería hacer, pero no. Solver no es el mejor programa de solución de, digamos, de ecuaciones o de optimización. Pero, bueno, yo de todos modos voy a revisarlo y la próxima vez lo vemos a ver por qué no lo está calculando bien. Tal vez porque esto lo hice ahí como referencias en lugar de haberlo calculado aquí directamente. Tal vez sí. Vamos a ver si lo hacemos aquí. Movemos eso un poquito para allá y hago el cálculo aquí. Esto sería la log verosimilitud, que sería la función de utilidad más el logaritmo natural de la exponencial de U1 más la exponencial de U2 y aquí más bien sería U2 más la exponencial de 1 y la exponencial de 2, ahora sí, y la sumatoria. Vamos a ver. Y le digo a Solver, haga esto con respecto a... No. No sé por qué no funciona. Está dando mal. Pero bueno, quedémonos con la solución directamente de la verosimilitud, que era esta.
Si ven que está ahí enclochado. Ese sí es el resultado correcto. Bueno, que como les digo, Solver no es los algoritmos que tiene Solver para optimización, aún de cosas así muy sencillas, no es tan bueno. En este caso sé que este es el resultado correcto, porque yo lo había calculado manualmente, pero cuando le pongo que me lo calcule con la verosimilitud, ahí no se queda encrochado en una solución que no es la correcta. El Solver no es el mejor método. Pero bueno, al menos queda aquí montado con la verosimilitud directamente y el procedimiento correcto, tal y como encontramos la verosimilitud y cómo la maximizamos y nos da el parámetro que andábamos buscando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de este ejemplo. Lamentablemente ahí el Excel me quedó mal, no lo calculó bien con la log verosimilitud. Bueno, tal vez para continuar, este método que es el de la maximización de la verosimilitud también se puede utilizar cuando yo tengo datos agregados, porque les había comentado que en este caso no importa la naturaleza de los datos, este método siempre puede ser utilizado, ya sea con datos agregados o desagregados y ya sea con parámetros genéricos o específicos. Entonces, bueno, este es el ejemplo que acabamos ahí de resolver, donde teníamos 3 individuos y teníamos estas elecciones. Entonces, la probabilidad de elegir cada uno de los modos, como vimos, es la exponencial. Este término de aquí sale de lo siguiente. Vean que yo puedo hacer esto. Nuestra función de utilidad en este caso era nada más un solo parámetro por la variable X del modo de transporte. De la probabilidad de elegir I es E a la U sub I entre la sumatoria en J de E a la UJ. En este caso, como tenemos solo 2 modos de transporte, la probabilidad de elegir uno es E a la U1 entre E a la U1 más E a la U2. Entonces, esa es la forma en que nosotros expresamos nuestro modelo, que sería teta a la X1 entre E a la teta a la X1 más E a la teta por X2. Pero uno podría, para simplificar esta ecuación, fíjense que yo podría dividir arriba y abajo por E a la U1, ¿verdad? Si yo divido E1, lo puedo expresar como E a la U1 entre E a la U1 y abajo y si yo hago eso, arriba me queda 1 y abajo me quedaría 1 más E a la U2 más U1, ¿no? Que no es lo mismo, que es lo mismo que 1 entre 1 más E a la teta por X2 menos X1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma simplificada de escribir esta misma ecuación, que es lo que se está usando aquí en esta nomenclatura. Entonces, teniendo esas probabilidades de esa manera, aquí está desarrollado el ejercicio. Aquí lo que hicimos fue calcular la log verosimilitud. Este 1 y 0, 1 y 0 que aparecen aquí es porque recordemos que uno puede de forma genérica elevar la probabilidad de elegir cada modo a una variable binaria 0 o 1 según
ese modo de transporte haya sido elegido o no. Entonces, en el caso del usuario 1, ese término que aparecería aquí, ¿verdad? La verosimilitud sería P1 a la G1 del usuario 1, probabilidad de elegir el 2 por el usuario 2 por el usuario 1 a la G2 por 1, etcétera. Cuando yo aplico logaritmo natural, ese término se viene acá para adelante, G11 por el logaritmo natural de P11 más G21, logaritmo natural de P21, etcétera. Entonces, esos valores de 0 y 1 vendrían aquí a multiplicar. Entonces, aquí está, es este. Entonces, el usuario 1 elige el modo 1, entonces aquí viene multiplicado por 1. El usuario 1 no eligió el modo 2, entonces aquí va multiplicado por 0. El usuario 2 eligió el modo 1, entonces vuelve a estar aquí 1, 0 en el modo 2. Y el último usuario eligió el modo de transporte 2, entonces aquí aparece 0 por la probabilidad de elegir 1 y 1 por la probabilidad de elegir 2. Bueno, esto ya simplificado y derivado nos da esto de acá con los valores que tiene ese ejemplo. Entonces nos da 10 teta menos el logaritmo de todo esto. Yo creo que ya sé qué fue en qué me equivoqué aquí y por qué el Excel no me daba. Me acabo de dar cuenta viéndolo aquí numéricamente. Claro, es que aquí yo me equivoqué y fíjense que yo puse aquí más y en realidad va menos porque el denominador se resta. Claro. Creo que ahora sí va. Claro. El error es mío y no de Excel. Ahora sí debería dar con la log verosimilitud también. Ahora sí. ¿Vieron en qué me había equivocado? Que ustedes no se equivoquen. Que en esta ecuación todos estos no eran más, sino que eran menos. ¿Sí vieron el error? Sí, profe. Sí, entonces lo que me había equivocado yo era en eso. Me había puesto aquí, en lugar de restar el denominador, lo había sumado, por eso no. Pero entonces fíjense, ahora sí, es que era lo que les quería mostrar, es que uno puede en este caso que es muy sencillo, calcular la verosimilitud directamente. Disculpen el escándalo ahí que están haciendo, corte ahí de césped y eso, se oye fuertísimo. Entonces uno puede calcular directamente la verosimilitud, que es simplemente el producto de estas probabilidades, que fue lo que hicimos aquí. Y entonces maximizamos esto que es la verosimilitud, que es el producto de todo. Bueno, y nos da este valor. Y la otra forma es calcular la log verosimilitud, que era esta ecuación de aquí, donde tenía la utilidad menos el logaritmo natural del denominador, que es esta ecuación. En ese caso, sería la sumatoria de estos términos, lo que habría que maximizar.
entonces maximizo más bien esto. Y bueno, en principio, si todo sale bien, como ahora, entonces el parámetro que obtenemos tiene el mismo valor en cualquiera de las dos soluciones. Y aquí lo que estamos haciendo es resolviendo ese ejercicio, pero manualmente, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo yo también en el Excel, pero bueno, aquí ya está resuelto completamente, se maximiza, se deriva respecto al parámetro y se iguala a 0. Y obtenemos ese mismo valor. Les decía que también nosotros podemos, disculpe un momento para ver si puedo decir que se callen con ese sonido. Bueno, ya, parece que ya, disculpe. Bueno, les decía que el método de maximización de la verosimilitud también se puede utilizar utilizando datos agregados, como en este ejemplo número 2, donde tenemos la observación probablemente en un solo origen-destino, donde tenemos 3 modos de transporte y tenemos la contabilización de cuántas personas utilizaron o eligieron cada uno de sus modos de transporte. Entonces tenemos una muestra de 100, donde 50 utilizaron el modo 1, 40 usaron el modo 2, 10 el modo 3. Y en este caso tenemos 2 variables para caracterizar los modos de transporte, que son el tiempo de viaje y el costo o la tarifa. La función de utilidad, como vemos aquí, utiliza 2 parámetros genéricos, uno para el tiempo y uno para el costo. Vean que a diferencia de la limitación que nosotros tenemos en el método de regresión lineal múltiple, donde
necesitaríamos poner, además de estos parámetros de las variables, un parámetro específico para cada modo de transporte -1. Aquí no hace falta, esa restricción no la tenemos, podemos dejar la función de utilidad así. La probabilidad de elegir cada modo K, igual que siempre, es el modelo Logit multinomial. Y lo que tendríamos es lo siguiente, fíjense que si nosotros tenemos la probabilidad de elegir un modo de transporte elevado a la G, donde G vale 1 si el usuario eligió ese modo de transporte, al multiplicar estas probabilidades, dado que las funciones de utilidad o esas probabilidades de elección para todos los usuarios son las mismas, de elegir el modo 1, el 2 o el 3, por eso es que podemos agregar los datos. Al multiplicar esas probabilidades, lo que va a ocurrir es que me va a quedar la probabilidad de elegir el modo 1 elevado a la 1 más 1 más 1 más 1, donde se suman todos aquellos usuarios que eligieron ese modo. Al hacer el producto se suman las exponenciales. Entonces, la simplificación de esta ecuación, en el caso de datos agregados, cuando yo tengo datos agregados, entonces la verosimilitud me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser la probabilidad de elegir el modo 1 elevado a la n1 por la probabilidad de elegir el modo 2 por la cantidad de usuarios que eligió 2 y así sucesivamente según la cantidad de modos de transporte que haya. En este ejemplo tenemos 3 y esta sería la verosimilitud. Entonces, en este caso, tendríamos eso. P1 a la N1, P2 a la N2, P3 a la N3. Podemos calcular la log verosimilitud, que sería el logaritmo natural de esto. El logaritmo natural de esto me daría N1 por el logaritmo de P1 más N2 logaritmo de P2 y así. Donde esas probabilidades están calculadas de esta manera. Al aplicarle el logaritmo a esto, me quedaría la utilidad, este término de la utilidad, menos el logaritmo natural de esta sumatoria. ¿Sí? Entonces, aquí me queda N1, decía, por el término de arriba. Esto es también N2 por el término de arriba. Esto es N3 por el término de arriba. Y aquí, esta es la sumatoria de los logaritmos naturales de los denominadores que tienen esta forma. Todos. Entonces, eso es bien. Entonces, al hacer la derivada de la log verosimilitud respecto al parámetro A y respecto al parámetro B, me queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2 que si se soluciona, nos va a dar estos resultados. ¿Sí? Podríamos también montar este ejercicio en Excel. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Tendríamos, vamos a ver, el modo elegido, que serían el 1, el 2 y el 3. Son 3 modos. Aquí la cantidad de gente que eligió esos modos, que son 50, 40 y 10. Y las tarifas, el tiempo y las tarifas, T y C, son las dos variables que tenemos. 15, 10 y 20. Tres, 4 y 7. Bien, entonces tenemos dos parámetros que queremos encontrar. Son el parámetro A, vamos igual a ponerle, por ejemplo, un 1. El parámetro B también tiene un 1. Tenemos entonces que calcular esta función de utilidad. Entonces,
la utilidad de elegir el modo 1, la utilidad del modo 2, la utilidad del modo 3. Esas utilidades serían este parámetro por el tiempo más este parámetro por la tarifa para el modo 1 y para el modo 2 sería por esta tarifa y por este tiempo y esta tarifa, y para el modo 3 por este tiempo y por esta tarifa. Tendríamos las tres funciones de utilidad. Entonces, fíjense que la log verosimilitud sería la cantidad de usuarios que eligió 1 por la utilidad de 1, la cantidad de usuarios que eligió 2 por la utilidad de 2, cantidad de usuarios de 3 por la utilidad de 3, y luego al final la sumatoria de logaritmo, digamos esta suma n1 más n2 más n3 por el logaritmo natural de la exponencial de las tres funciones de utilidad. Entonces vamos a escribir aquí eso que hemos llamado el logaritmo natural de la verosimilitud sería entonces n1 por u1 más n2 por u2 más n3 por u3 y luego menos la suma de esto multiplicado por el logaritmo natural exponencial de u1 2 exponencial de u3. Bien. Y le diríamos a Solver, maximice esto cambiando estos dos parámetros.